Esta cuestión es tan antigua como la propia humanidad. ¿Hay vida después de la muerte? Y si es así, ¿cómo es posible? Una posible reencarnación y la posibilidad de recordar una vida anterior son también temas que los movimientos espirituales y también la ciencia están trabajando ampliamente. En este video, presentamos 10 casos extraordinarios de niños y personas que pueden recordar una existencia anterior. Acompáñanos a un emocionante viaje a través del tema de la muerte y la reencarnación. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Recuerdos de la muerte en la Primera Guerra Mundial. Nuestra primera historia gira en torno al vivaracho Edward Austrian, de 4 años, que vuelve loca a su madre con sus quejas sobre un dolor de garganta. Sus padres empiezan a alarmar cuando el niño empieza a referirse al dolor de garganta como un disparo, y la cosa se puso aún más espeluznante. Un día Edward empezó a contar historias sobre la vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Narraciones que un niño pequeño no podría haber recogido en películas o documentales bajo ninguna circunstancia. Edward, de 4 años de edad, continuó informando que su nombre era James y que fue a la guerra en Francia cuando tenía 18 años. Un fatídico día estaba vadeando en el barro con sus camaradas antes de recibir un disparo en la espalda y sentir que su garganta se llenaba de sangre en el momento de su muerte. Una historia espantosa en la boca de un niño pequeño. Sin embargo, lo que había detrás sigue sin explicarse a día de hoy. Una familia cristiana está convencida de la reencarnación. Otro caso emocionante de una posible reencarnación ocurrió en Estados Unidos, donde la familia Leininger, que en realidad es cristiana fundamentalista, aceptó tras la larga investigación que su hijo James era la reencarnación de un piloto estadounidense que perdió la vida luchando contra un piloto de caza japonés en la Segunda Guerra Mundial. La emocionante historia comenzó cuando el pequeño James tenía pesadillas por la noche y no paraba de gritar accidente de avión. En las semanas siguientes también informó de que había sido derribado por los japoneses y dio datos sobre los aviones o bombas de la época que un niño pequeño nunca podría conocer. Los investigadores han comprobado que todos los datos personales e históricos de James son extremadamente precisos. Por ello, los expertos en el campo de las reencarnaciones creen que el pequeño James puede ser efectivamente la reencarnación del piloto derribado en la Segunda Guerra Mundial. La conocida historia de Shanti Devi. Incluso aquellos que no ocupan explícitamente el tema de las reencarnaciones, probablemente conozcan el nombre de Shanti Devi. Después de todo, su historia es uno de los relatos más conocidos sobre el tema de la reencarnación. En los años 30 comenzó a recordar su vida anterior como una niña pequeña. A los 4 años afirmó ser de la aldea de Mathura, a unos 145 kilómetros de distancia. A los 6 años dejó su casa y se fue a la aldea de Mathura. Allí, no solo se encontró con su supuesto marido de su vida anterior. Al mismo tiempo, Shanti Devi recordó el antiguo dialecto que se hablaba en Mathura. Esto hizo que la gente del pueblo, como grandes espirituales como Mahatma Gandhi, creyeran firmemente que Shanti Devi era realmente del pueblo y que había regresado a él tras su renacimiento. Ryan Hammonds. Un niño causa asombro. En su libro Return to Life, el neurocientífico estadounidense Dr. Jim Tucker investigó más de 2.500 casos de posibles reencarnaciones. Destaca el caso del joven Ryan Hammonds, que al parecer empezó a recordar su vida anterior en la infancia. Ryan afirmó repetidamente a sus padres que en su vida anterior fue el extra y estrella de los Western Marty Martin. Para llegar al fondo de las declaraciones del niño, varios expertos investigaron el tema y pidieron a Ryan detalles de su vida anterior para comparar las declaraciones del niño con los hechos reales conocidos de la vida de Marty Martin. Aunque Ryan se equivocara en una u otra afirmación, por otro lado nombró 55 detalles de la vida de Marty Martin, que fueron clasificados como auténticos por los expertos. ¿Una coincidencia? Creemos que no. ¿Una reencarnación? El triste caso de Cameron Macaulay. En Escocia, hace unas décadas se dio a conocer la triste historia de Cameron Macaulay, que recordaba su anterior vida de niño. A los 3 años, Cameron empezó a hablar de su vida anterior dando detalles que un niño de su edad no podía conocer realmente.
A medida que crecía, Cameron empezó a describir con detalle una casa que se encontraba en la isla de Barra. El hecho de que Cameron nunca viera la casa con sus propios ojos causó asombro. El psiquiatra Jim Tucker, especializado en posibles reencarnaciones, se hizo cargo del caso, y tras una exhaustiva investigación llegó a la conclusión de que el pequeño Cameron estaba efectivamente contando su vida pasada aquí. Por desgracia, no eran recuerdos agradables, ya que Cameron llevaba una vida triste y llena de privaciones en su anterior existencia. Con la transición a la adolescencia y a la edad adulta, los recuerdos de Cameron de su vida anterior, afortunadamente, empezaron a desvanecerse. Bobby Jones. ¿Ha renacido la leyenda del golf? Entre los aficionados al deporte del golf, Bobby Jones, fallecido en 1971, se hizo un nombre como los mejores jugadores de la historia. Según un informe del Dr. Jim B. Tucker, Jones aparentemente se reencarnó en la persona de un joven y trajo su talento al mundo. ¿O cómo se explica el pequeño Hunter de 3 años se reconociera en las fotos de Bobby Jones? Y además, ganara la impresionante cifra de 41 de los 50 torneos de golf disputados durante su infancia. De ellos, 21 seguidos. En una prueba en la que se presentaron al niño fotos de varias personas, el pequeño Hunter siempre señaló la foto de Bobby Jones y dijo: «Ese soy yo». Dado que Tucker también afirmó tener las mismas impresionantes habilidades para el golf, el Dr. Jim B. Tucker está firmemente convencido de que el legendario golfista se reencarnó en el pequeño Hunter. Barbara Carlin. ¿La reencarnación de Ana Frank? También es conocida en todo el mundo la historia de Barbara Carlin, de quien se dice que es la reencarnación de Ana Frank. En su infancia, Carlin afirmó con rotundidad que era la reencarnación de Ana Frank, asesinada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un caso que incluso llamó la atención de un pariente cercano de Ana Frank, Buddy Elias, que quiso investigar los informes. Al conocer a Barbara Carlin, Buddy Elias sintió inmediatamente una profunda conexión y se convenció en una fracción de segundo de que estaba tratando con su prima asesinada. Sin embargo, los investigadores que estudiaron la historia de Barbara Carlin durante décadas nunca pudieron comprobar la reencarnación de Ana Frank. ¿La reencarnación de un legendario jugador de béisbol? Los informes de otra reencarnación de un atleta famoso llegaron a los Estados Unidos cuando Christian Haupt, de 2 años, afirmó tajantemente ser un famoso jugador de béisbol. En los meses siguientes, dio detalles de la vida del miembro del Salón de la Fama Lou Gehrig, fallecido en 1941, que el pequeño Christian no podría haber obtenido de libros o artículos. Después de todo, ni siquiera sabía leer. Su madre consultó entonces a expertos que tratan con niños que recuerdan sus vidas pasadas. Según los expertos, no hay contradicciones en los relatos de Christian, por lo que se puede suponer un renacimiento de Lou Gehrig. Esto también se ve respaldado por el hecho de que Christian se entusiasmó inesperadamente con el deporte del béisbol a medida que crecía y también recordó rápidamente las peculiaridades de Lou Gehrig en términos de carácter. Además, Christian jugó durante años en la misma posición que Gehrig, primera base. ¿Puede todo esto ser realmente una coincidencia? ¿La pequeña Leah revivió una muerte trágica? En el programa de entrevistas Oprah, la estadounidense Tew contó una historia que impactó a los espectadores. Según su propio relato, Tew viajaba con su hija Leah, de 2 años. Iban de regreso en su coche cuando los dos cruzaron un puente. Leah le contó emocionada a su madre que ese era el puente donde había muerto en su vida anterior. La pequeña Leah informó que se había olvidado de abrocharse el cinturón de seguridad, resbaló del pedal y se cayó del puente con su coche. Además, la niña de 2 años describió cómo ya no podía respirar bajo el agua y cómo los rayos del sol se reflejaban bajo el agua. ¿Eso fue solo la imaginación de una niña pequeña? Pero, ¿cómo puede Leah, con 2 años, saber cómo funcionan los cinturones de seguridad y los pedales? ¿O hay algo más que eso? Decidan ustedes mismos. Las hermanas Pollock. ¿Se han demostrado por fin las reencarnaciones? Uno de los casos de posibles reencarnaciones que aún hoy ocupan a los expertos es la historia de las hermanas Pollock, Joanna y Jacqueline, que fueron atropelladas por un coche en la pequeña localidad inglesa de Hexham en 1957 y murieron en el acto. Después de que los padres quedaran desolados, la pareja dio a luz a las gemelas Jennifer y Gillian. Respectivamente, un año después,
estaban firmemente convencidos de que se trataba de las reencarnaciones de Joanna y Jacqueline. Jennifer no solo tenía una marca de nacimiento que se parecía a una cicatriz de Jacqueline. Al mismo tiempo, poco después, las gemelas comenzaron a reconocer los juguetes de Joanna y Jacqueline, juguetes que nunca habían visto. Pero fue más allá. Cuando las dos niñas tenían 4 años, la familia regresó a Hexham, donde las gemelas identificaron varios lugares de interés que nunca habían visto. También resultaba llamativo que las gemelas parecieran recordar sus muertes en sus vidas anteriores y se pusieran inmediatamente nerviosos al ver coches. Para sus padres, esto era motivo suficiente para suponer que sus hijos fallecidos se habían reencarnado. En este video, hemos presentado 10 apasionantes historias del mundo del renacimiento y la reencarnación. ¿Has tenido tú también este tipo de experiencias? ¿Y qué te han parecido las historias de este video? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima.